Bueno, estoy de regreso. Hola a todos, bienvenido Julián a este cuarto ciclo. Antonio, gracias por la invitación. De nada. Bienvenido a este cuarto ciclo de charlas filosóficas que organiza la Sociedad de Estudiantes de Filosofía. Y les voy a presentar a Julián y luego le paso la palabra. Julián es doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de París X. Se desempeña como investigador independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y como docente en la Cátedra de Antropología Filosófica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es director general de Ideas, revista de filosofía moderna y contemporánea, y conduce el grupo de investigación Deleuze Ontología Práctica, mejor conocido como la Deleuziana. También es autor de la Ontología del Capitalismo en Deleuze, ha participado en la serie de publicaciones hechas por la Deleuziana llamada Deleuze y la fuente de su filosofía, y acaba de publicar un libro llamado Deleuze, que incluye un estudio y una selección de textos. Así que te paso la palabra, Julián, para que nos des tu charla. Buenísimo, buenísimo. Antonio, gracias por la presentación y nuevamente gracias por la invitación a participar de este ciclo de charlas que se está llevando a cabo. El otro día estuvo Gonzalo Santalla con su habitual brillantez que siempre me llena de humildad y bueno, veré qué puedo hacer yo hoy por ustedes. Voy a compartir pantalla si les parece. Bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces un poquito la idea era compartir con ustedes hoy algunas ideas en torno a la manera en que Deleuze lee el motivo. Decía, la manera en que Deleuze lee el motivo Foucaultiano de la muerte del hombre y cómo a partir de ahí podemos pensar algunas problemáticas que no son contemporáneas y trazar una suerte de hilo entre diferentes momentos de la obra de Deleuze y ciertos, crear una serie de conceptos tratando de dar alguna cosa de sentido y de utilidad a lo que tratamos de pensar con él. Entonces, como decía, vamos a recorrer en este encuentro, por supuesto muy rápidamente, varias obras de Deleuze, tanto solo como con Guattari. Vamos a ver, como ven ahí en pantalla, diferencia y repetición. De allí tomaremos el concepto de lo virtual, el concepto de idea, que también vieron seguramente con Gonzalo la vez pasada, el concepto de bêtise. Luego la lógica del sentido, que se publica al año siguiente, también en solitario. Vamos a tomar el concepto que le da nombre al libro, el concepto de sentido. Y luego de 1000 mesetas, que escribe en 1980 junto con Félix Guattari, vamos a tomar el concepto muy importante, el protagonista del capítulo 10, que es el concepto de deber. También de 1985, el segundo tomo de los dos libros sobre cine, vamos a tomar el muy bello y muy sugerente concepto de imagen cristal. Esto sí tenemos mucha suerte. Y finalmente, en este orden cronológico, como ven ahí está la flecha del tiempo que va desde el pasado hacia el futuro. Esta flecha del tiempo llevaría hasta la última obra cronológicamente publicada por Deleuze, que es, no, dentro de estas, por supuesto, no la última publicada por él, sino el que vamos a tomar hoy, que es el librito dedicado a Foucault, publicado en 1986, donde aparece el tema de la muerte del hombre, y el concepto en el cual yo quiero focalizar es el del ultrahombre, es decir, si el hombre muere, si es cierto que el hombre puede morir, no hay motivo para llorar, sino de pensar qué nueva configuración de fuerza se trata, y a esto lo llama, siguiendo Foucault a Nietzsche, y Deleuze a Foucault, y a Nietzsche también, ultrahombre. Pero como algunos conceptos pueden quedar un poco en el aire, la idea es ver si lo podemos definir bien, si podemos, en el rato que charlamos hoy, ahora hablo yo solo, después cuando charlemos todos juntos, ver si podemos determinar, darle un sentido más o menos preciso al concepto de ultrahombre, tal como lo formula Deleuze, y cómo resuena con temas muy importantes, centrales para mí, de toda la obra deleuziana. Ahora, como decía, hay una flecha del tiempo
la flecha del buen sentido que va desde el pasado hacia el futuro, en la cual empezaríamos por diferencia y repetición y terminaríamos por el libro sobre Foucault, pero no es el orden que vamos a seguir, sino un orden, podemos decir, conceptual. En ese orden conceptual vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por la idea de ultrahombre y cómo aparece en la lectura que hace Deleuze, muy peculiar, de Foucault. Particularmente de Las palabras y las cosas, muy importante libro de Foucault publicado en 1966. Bueno, entonces vemos acá un cuadro. No es el objetivo hoy, por supuesto, charlar sobre, detenernos en las palabras y las cosas de Foucault. Un día, si quieren, nos juntamos y charlamos sobre eso, pero una presentación muy esquemática para que se entienda lo que está armando Deleuze a partir de allí. Deleuze, ya empezamos con autofallo. Foucault, en Las palabras y las cosas, enfoca en el concepto de episteme. Episteme es lo que él llama el suelo sobre el cual se sostienen dos cuestiones, dos accesos naturales que consideramos al conocimiento. Tanto el acceso directo a través de los sentidos, a través de la empiria, a través de los datos, a través de lo que percibimos, lo que oímos, lo que experimentamos, como por otro lado, las teorías que se hacen sobre ello. Lo que va a decir Foucault es que no hay, bueno, esto es una idea muy poco controversial, incluso la mayor parte de la epistemología más convencional lo aceptaría, que es que no hay acceso directo a los datos, no hay acceso puro a los datos en sí, sino siempre hay una mediación a través de la carga teórica de nuestra experiencia. Entonces, lo que va a decir Foucault, lo que percibimos está sobredeterminado por la episteme, y las teorías que construimos también están sobredeterminadas por este concepto de episteme, que es lo que se trata de pensar. Es lo que se trata de pensar. Entonces va a plantear, a lo largo de las palabras y las cosas, Foucault, 3 epistemes. Una no puse en el cuadro, que es la primera, que es la del Renacimiento. Luego la que caracteriza la época clásica. Vamos al segundo, a la primera columna, la época moderna. En la época moderna aparece la figura del hombre, que nos interesa hoy. Y Foucault, si bien no va a hablar de esta época posmoderna, por eso lo pongo entre comillas, no existe algo así como una época posmoderna para Foucault, simplemente, sí, la época moderna se caracteriza por la figura del hombre y el hombre puede morir, bueno, pues la época que viene, después cronológicamente, después de la muerte del hombre, la podemos llamar posmoderna por una cuestión convencional y para ponernos de acuerdo. Y allí es donde aparece la figura que me interesa trabajar hoy, es decir, la figura del ultrahombre. Bien, en Las palabras y las cosas, nuevamente, Foucault se detiene sobre todo en el pasaje que aparece en esta división, es decir, el pasaje entre la época clásica y la época moderna, es decir, cómo el hombre emerge y cómo el hombre es posible. ¿Cómo emerge? Bueno, cuando se deshace lo que Foucault llama el cuadro de la representación que caracterizaba la época clásica, que permitía una forma muy particular de conocimiento, que caracteriza la gramática general, la historia natural, el análisis de la riqueza, y este cuadro se rompe, las continuidades en las cuales esta forma de pensar el mundo que existía hasta el siglo XIX se van rompiendo y dejan de darle sentido tanto a las teorías científicas y filosóficas como a los datos que percibimos, y aparece una nueva manera, una nueva episteme, en la cual va a aparecer la figura del hombre, y donde los saberes ya no van a ser la gramática general, la historia natural y el análisis de la riqueza, sino la filología, la biología y la economía política. Pues bien, estas fuerzas, Foucault las va a llamar fuerzas de la finitud. ¿Por qué son fuerzas de la finitud? En principio, porque la filología tiene que ver con un lenguaje que se hace sin nosotros, que habla a través nuestro, sin el cual, o sea, no lo hacemos nosotros, el lenguaje nos viene hecho de alguna manera. Definitivamente no lo hacemos individualmente, porque bueno, colectivamente se puede reformar el lenguaje, por ejemplo, el caso del lenguaje inclusivo, pero en principio el lenguaje como tal, como estructura lingüística, se ha hecho sin nosotros, y habla en nosotros, y condiciona tanto las posibilidades de lo que podemos decir, como las posibilidades de lo que podemos pensar. Estas sensaciones, entonces, cuando nosotros como individuos, como hombres, humanos, hablamos,
siempre sentimos la finitud de nuestra individualidad ante ese lenguaje que nos excede por todas partes, que nos hace decir cosas que no queremos decir y que no nos deja decir lo que queremos decir de la manera que queremos decirlo, porque no termina de adaptarse ni a nuestra experiencia, ni a nuestra necesidad de expresión. Lo mismo con la biología. La biología trata sobre la vida. La vida también marca nuestra finitud, porque la vida nos excede por todas partes, tiene que ver con un movimiento que empieza antes que nosotros, tanto como individuos como especie, y se continúa más allá de nosotros, y que incluso puede en algún momento desaparecer. La vida no deja de ser una excepción en el universo, que puede desaparecer tanto como ha aparecido. Entonces, al mismo tiempo que la vida nos caracteriza, nos hace ser lo que somos en tanto seres biológicos, también marca nuestra finitud, tanto porque nos excede, como porque además prescribe el día inevitable de nuestra muerte cuando nuestro sistema biológico deje de funcionar, de acompañarnos, nuestro corazón de latir, nuestros pulmones de querer respirar con nosotros. Finalmente, la economía política, la idea de un trabajo que nuevamente nos excede, se hace sin nosotros y más allá de nosotros. Pensemos en la figura del obrero en la línea de producción. La línea de producción, el obrero, con la idea de la alienación de Marx, no sabe ni siquiera, a veces ni siquiera sabe qué está produciendo. O sea, produce una pieza que no sabe en qué producto final va a participar. No sé si recuerdan la película, Caso Obrera Valparaíso, donde está el obrero armando las piezas. No sabe qué arma, no sabemos nosotros como espectadores qué son esos bulones, no sabemos que el tipo pierde un dedo y deja de poder trabajar. Se hace sin nosotros, no se excede, somos simples piezas en un mecanismo mucho más grande que va a estudiar la economía política, que también está marcada por una inevitable carencia, donde la naturaleza deja de ser dadivosa y generosa, y empieza a ser avara, y nosotros tenemos que trabajar para ganarnos el pan, para vencer la escasez de la naturaleza. Bien, entonces está marcada por la finitud, pero, y este momento es muy importante, por eso va a hablar de Deleuze, de un pliegue de la época moderna. Estas fuerzas de la finitud al mismo tiempo convocan, requieren, se basan, se apoyan en condiciones de nuestra existencia, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro pensamiento hablante. Entonces, por un lado nos hacen ser lo que somos, son fuerzas que nos exceden, pero al mismo tiempo esas fuerzas no serían nada si no tuvieran como línea de apoyo, como positividad, un trabajo, una vida y un hablar concretos. En este nudo se va a constituir esta figura del hombre. Esta es la figura que, al final de las palabras de las cosas, y tan célebremente, dice Foucault, así como apareció la figura del hombre, cuando estas fuerzas del lenguaje, de la vida, del trabajo, entraron en relación en un momento histórico determinado, cuando dejen estas disposiciones, esta relación, esta figura desaparecerá como un rostro en la arena ante la subida del mar al atardecer. Bueno, esto obviamente, esto generó muchas indignaciones de gente de lecturas apresuradas, diciendo, Foucault quiere que nos muramos, se ha hecho lecturas comparando las palabras y las cosas con Mein Kampf de Hitler, ¿no? Diciendo, bueno, que quieres aniquilar a la humanidad, que ser malvado, que Foucault... y encima en una entrevista que le preguntan, dice, ¿y esto es la muerte del hombre? Y Foucault no tiene mejor idea de decir, no, sobre la muerte del hombre no hay por qué llorar. Entonces, no solamente lo quiere matar, ni siquiera quiere lamentarse 2 minutos por su madre. Qué desgracia, qué desgracia. Bueno, evidentemente todo esto es exageraciones, digamos, editorializaciones de los medios exageradas y precipitadas, como sigue pasando en nuestro mundo contemporáneo. Bueno, pero, como ya dije, lejos de implicar todo esto el fin de la humanidad, el fin de nuestra existencia como positividades, implica la posibilidad de la apertura de una nueva configuración de fuerzas. Foucault en Las palabras y las cosas, y con esto cerramos la visita al querido amigo de Deleuze, y gran pensador que amamos tanto, el final de Las palabras y las cosas, Foucault emplaza esta posibilidad de que el hombre pudiera llegar a desaparecer en la literatura.
la literatura de su época, en lo que va a llamar el ser bruto del lenguaje, con figuras como la del libro de Mallarmé, con figuras como la de Artaud, y esa cuestión del grito, transmitir algo que no tiene ningún significado, solamente un grito como expresión. Y aquí Deleuze es donde va a plantear su diferencia. Si ven el cuadro van a ver que hay todos unos cuadraditos grises y unos que están más un tonito ocre. Deleuze va a decir, lo que yo no entiendo es este privilegio del lenguaje que realiza Foucault. ¿Por qué privilegia el lenguaje? ¿Por qué el lenguaje tiene algo que no tiene la vida y no tiene el trabajo? ¿Por qué no podemos pensar, así como la literatura anuncia el fin del hombre en un ser bruto del lenguaje, ¿por qué no podemos pensar un ser bruto de la vida y un ser bruto del trabajo? Dice, es que ya yo me lo puedo permitir. Claro, por supuesto, él se hace el ingenuo, pero él sabe bien que en la época donde él escribe, piensa y trabaja, el privilegio del lenguaje es algo habitual, por decir que es una característica de muchos pensadores de lo que se llamó el postestructuralismo francés o algo así. Y sigue siendo, ahora, aún hoy, una característica de muchas corrientes de la filosofía contemporánea. Pero ese es el inocente. Dice, bueno, yo quisiera atreverme a ver si, ¿por qué no lo podemos pensar? Y entonces ahí dice, ¿por qué no podemos pensar un ser bruto de la vida en la biología molecular y el código genético y un ser bruto del trabajo en las máquinas de la tercera generación? Esta es la propuesta. Esta propuesta, aclaro, tiene un inconveniente. El principal inconveniente teórico que a mi entender tiene la idea de Deleuze, que evidentemente me encanta, porque si no no estaría eligiéndola para hablarles de eso en esta hora en que me invitaron a charlar, me parece muy, muy interesante y muy potente, pero el problema que tiene es que es demasiado esquemático y está generando la sensación de unas continuidades allí donde habría que tratar de evitarlas, porque si nosotros pensamos que primero viene la gramática general, luego sobre esa línea se monta la filología y sobre esa línea se planta el ser bruto del lenguaje, estamos aceptando una continuidad entre las diferentes fuerzas que la sometería a cierta analogía, ¿no? La gramática general es a la filología lo que la historia natural es a la biología. Ese tipo de analogías en la lectura de las palabras y las cosas obturan bastante la comprensión. Si pensamos que, bueno, una transformación. Ahí eso nos impide ver lo que Foucault está tratando de mostrar, que es una ruptura radical entre las epistemes. No hay comunicabilidad entre epistemes. Son modos de ver el mundo totalmente incompatibles, por lo tanto, no hay ningún tipo de continuidad entre gramática general y filología. Hay que volver a pensar todo cuando pensamos la época moderna y el hombre. Y hay que volver a pensar todo cuando pensamos la época posmoderna y el ultrahombre. Entonces esto es un poco peligroso porque esto que hace Deleuze refuerza la idea de líneas de continuidad y nos hace sostener arcaísmos. Así que esto es riesgoso, pero como vamos a ver al final, Dios mediante, lo que nos salva es que la época posmoderna, entre sus distintas características, tiene esta idea que mencioné en la presentación inicial de los conceptos que íbamos a ver, de la imagen cristal. La imagen cristal rompe con la línea cronológica del tiempo. Y por lo tanto, desde nuestra época posmoderna, podríamos decir que las diferentes épocas coexisten como dentro de un cristal las diferentes dimensiones de esa figura cristalina. Es decir, no, lo que caracteriza a nuestra época es la coexistencia como capas o napas de todas las épocas pretéritas. Y por lo tanto, en ese sentido, este cuadro que vemos en pantalla configuraría una especie de diamante, de cristal, donde resuenan todas las épocas. Solo sería válido desde el punto de vista de la época posmoderna, no sería comprensible o pensable desde la época moderna y su concepción de lo histórico y la línea del tiempo. Bien.
Entonces, ahondemos un poquito en estas ideas de Deleuze. Bueno, tenía acá una cita de donde dice esto, pero lo vamos a saltear en favor de... voy a leer el final, en favor del tiempo. Y dice, el superhombre es, leo abajo, superhombre es, según la fórmula de Rimbaud, el hombre cargado incluso de los animales, un código que puede capturar fragmentos de otros códigos, como en los nuevos esquemas de evolución lateral o retrógrada. Es el hombre cargado de las rocas o de lo inorgánico, ser bruto del trabajo, allí donde reina el silicio. Es el hombre cargado del ser del lenguaje, ser bruto del lenguaje, de esa región informe, muda, insignificante, en la que el lenguaje puede liberarse, incluso de lo que tiene que decir. Como diría Foucault, este es el final del librito de Deleuze sobre Foucault, como diría Foucault, el superhombre es mucho menos que la desaparición de los hombres existentes y mucho más que el cambio de un concepto. Es el advenimiento de una nueva forma, ni Dios ni el hombre, de la que cabe esperar que no sea peor que las dos precedentes. Bien, entonces, ser bruto del lenguaje. ¿Cuál es la idea del ser bruto del lenguaje? Es un lenguaje que no tiene nada que decir, cito a Foucault las palabras y las cosas, sino a sí mismo, nada que hacer, sino centellear en el fulgor de su ser. No tiene el rol de significar el lenguaje, sino que solo se dice a sí mismo. No me voy a detener demasiado en ese porque es el que ya aparece en Foucault y no es parte de la innovación deleuziana. La innovación deleuziana es pensar ser bruto del trabajo, ser bruto de la vida. Habíamos visto, son máquinas de tercera generación. ¿A qué se refiere Deleuze con esto? Dice, bueno, las máquinas de primera generación que coinciden con la episteme clásica de Foucault son los mecanismos del tipo de relojería. Las máquinas de segunda generación que coinciden con la episteme moderna, donde aparece la figura del hombre, son las máquinas de vapor. Las máquinas de tercera generación son las máquinas informáticas. Fíjense la curiosidad que esto tiene para nosotros, que el libro este de Deleuze es de 1986. Para que tengan algún marco, por supuesto ya existían las computadoras, pero para que tengan un marco histórico, tengan en cuenta que el protocolo HTML, HTTP es de 1989. Es decir, que el tipo de informática con la que Deleuze piensa estos conceptos es sumamente precoz. O sea, no tiene nada que ver con el desarrollo de las máquinas de tercera generación que nos es contemporáneo y que nos permite, por ejemplo, estar charlando en este momento. Este tipo de cosas era totalmente inconcebible en 1986. Pero dice Deleuze, sin embargo, que en estas máquinas informáticas es donde va a aparecer el ser bruto del trabajo. ¿Y cuál es la característica principal de las máquinas informáticas? Es un desprendimiento respecto del trabajo humano. Es decir, que el trabajo humano deja de ser lo central en la organización social vinculada con la época posmoderna, tal como la estamos caracterizando acá, no en sentido del posmodernismo, en sentido muy amplio, sino particularmente como nueva episteme en el sentido Foucaultiano, deleuziano que estamos viendo, el trabajo dejaría de tener un lugar central. Esto implica un montón de desafíos que no son totalmente contemporáneos, porque en nuestro sentido común el trabajo sigue siendo la base de la organización social. La teoría clásica del valor, la que toma Marx de Ricardo, sigue siendo, o sea, si bien es claro que ya no funciona, no ha sido eficientemente superada por una nueva teoría de valor que nos explique no cuánto cuestan las cosas que consumimos, los objetos que nos rodean, las mercancías que circulan, sino o sea, no hay una teoría del valor suficiente y eso genera una cantidad de problemas como las burbujas especulativas, etcétera, etcétera, donde hay este despegue respecto a un fundamento del valor. ¿Cuál es el fundamento del valor para la teoría clásica? El trabajo, justamente. El trabajo que aparecía como uno de los rasgos de la episteme moderna, donde aparece la figura del hombre. El trabajo, la teoría.
lo digo en términos de Marx, quizás es la que ustedes más conocen como estudiantes de filosofía, la idea de un valor trabajo que está en la base del valor de todas las mercancías, y es trabajo humano, trabajo específicamente humano, porque las máquinas no producen valor. Esta es una de las claves de la teoría clásica del valor, y que Marx toma y solamente en algunos pasajes dice, bueno, en realidad esta es la forma en que funcionan las sociedades capitalistas. Si tenemos que pensar sociedades no capitalistas, quizás el trabajo, tal como lo piensa la teoría clásica del valor, haya que repensarlo, pero no llegan a ser más que indicios y pantallazos, y por lo tanto toda la teoría del valor-trabajo permite pensar cómo funciona el capitalismo, y podemos decir, y cierto capitalismo, pues no vamos a ser tan ingenuos de pensar que el advenimiento del ultrahombre implica así tan fácilmente el fin del capitalismo. Claramente el capitalismo tiende, y tiende en forma acelerada, a ya no depender del trabajo humano. Y sí, podríamos decir, depender de las máquinas de tercera generación. Así que bueno, desafíos para pensar en torno al ser bruto del trabajo, y un rasgo muy importante de nuestras sociedades contemporáneas, sin ningún valor axiológico, sin vincular a eso ni liberaciones ni servidumbres particulares. Bien, ser bruto de la vida, dice código genético, biología molecular. Vamos, acá sí me permito leer un poco porque dice muy poco. Esto es todo muy triste. Esta historia es muy triste porque Foucault, ¿no? Como que uno empieza a ver las palabras y las cosas porque, bueno, hablo en primera persona. Yo empecé a leer las palabras y las cosas porque, bueno, había leído esta cuestión de la muerte del hombre, había leído el final y me parecía fascinante, pero uno lee, no sé, 500 páginas muy difíciles, y el tema la muerte del hombre, aparece en las últimas páginas y dice poquísimo. Dice el ser bruto, literatura, menos se reagrupa, que Mallarmé, y se acaba. Entonces, bueno, viene Deleuze y dice, no, deja mucho gusto a poco lo que dice Foucault, porque hace esto, dice muy poquito. Bueno, y entonces uno dice, Deleuze me va a decir más, y también pasa lo mismo, agrega estos valores, pero también dice tan poco, es un apéndice así de cortito en el libro, que uno va a las clases, bueno, dice un poco más, pero la sensación sigue siendo que hay mucho para hacer. Bueno, hay mucho para hacer, y parte de eso tiene que ver con, a mi entender, con ligar, con recuperar las conexiones entre estas ideas que dice en torno a Foucault y las ideas que desarrolló en extenso en otras partes de la obra. Bueno, entonces, pero bueno, entonces, por eso, ya que dice tan poquito, compartamos entre nosotros, así, en forma tímida y disimulada, un poco lo que dice directamente Deleuze. ¿Qué quiere decir esto? Es toda la corriente de las experiencias actuales de las que dependemos todos. Las experiencias en las cuales la evolución encuentra un agente privilegiado, un destino singular en el virus. Además, nosotros leemos virus, ahora decimos, virus, habla del COVID, vamos a ver qué onda. A saber, un virus que puede transportar un fragmento de código hacia líneas de un código completamente distinto. Por ejemplo, un fragmento de código de babuino será transportado a la cadena genética del código del gato. Ese es el tipo de evolución colateral que ocurre por intermedio de un virus. Que no es un traductor, esto es esencial. El virus no traduce un fragmento de código a otro código. Hace algo mejor. Si fuera una traducción, pertenecería todavía a la vieja biología. El virus efectúa una captura de código, de un código distinto en un código dado. Aquí nos aparece entonces la vaga idea de una especie de ser bruto de la vida. Es lo que hace decir a Jacob, en la lógica de lo viviente, que esta manera es la manera moderna de reconstituir, cito de memoria, Deleuze cita de memoria, los amores abominables caros a la Edad Media. El hombre y el babuino, el conejo y no sé qué, Deleuze no sabe cosas, sorpresa para todos, pero el ejemplo que me parece siempre el más bello es el de la avispa y la orquídea. Este ejemplo vuelve Deleuze en diferentes partes de su obra. Por Dios que esas criaturas no tienen nada que ver. Y una captura un fragmento de código de la otra. Entonces, esto va de lo vegetal a lo animal, de lo animal a lo vegetal. Y es aquí donde yo vería una especie de equivalente al ser bruto de la vida, con la biología molecular como saber correspondiente.
Entonces, claro, uno se queda, como les decía, con un gusto a poco terrible, pero entonces uno lee acá y dice, pero esta idea me hace acordar a algo. Habla del virus, habla de la avispa y la orquídea, habla del hombre y el babuino, habla de lo que va de lo vegetal o animal, de lo animal o vegetal, y uno dice, ¿dónde uno leyó en Deleuze ideas parecidas a estas? Y uno dice, claro, en la célebre, como ya les anticipé, meseta sobre los devenires de 1000 mesetas. Es decir, que el ser bruto de la vida tiene mucho que ver con, por lo menos, algún aspecto de los devenires. Yo diría que en realidad, bueno, voy a tratar de mostrarles que en realidad hay devenir tanto en el ser bruto del trabajo, como en el ser bruto de la vida, como en el ser bruto del lenguaje, pero hay un devenir animal que caracteriza al ser bruto de la vida. Entonces, aprovechamos, pido perdón, vamos a hacer otra cita, pero vamos a ver una de las mejores citas. Ustedes no leyeron nunca Deleuze, ¿no? Son estudiantes de filosofía, nunca leyeron a Deleuze, a Guattari, y dicen, bueno, ¿qué me quiero llevar de acá? Bueno, algunas hermosas, ¿qué les quiero compartir? Como en el librito que contaba Antonio que saqué por Galerna, algunas citas que son hermosas. Son hermosas, que uno le dice, pero qué lindo que es estudiar filosofía si uno tiene que leer este tipo de fragmentos. Entonces, este me fascina. Este fue no hagan esto ustedes, ¿no? Esto, yo no sé si lo hice. Lo había hecho, parece que me retaron. Con esto yo había querido empezar mi tesis de licenciatura, ¿no? Dije, empiezo por esto, por esta cita de ellos, es lo mejor del mundo. Me dijo, no puede hablar otro, tu tesis vos tenés que empezar hablando vos. Pero yo quiero decir, yo no lo voy a escribir más lindo, ¿y vos qué va a hacer? Va a haber que bancársela, sí, no vas a escribir tan lindo, vas a tener que escribir como escribís vos. Y bueno, y ahí hice lo que pude. Pero bueno, yo quería empezar así. Los devenires animales no son sueños ni fantasmas, son perfectamente reales. Pero ¿de qué realidad se trata? Pues si devenir animal no consiste en hacer el animal o en imitarlo, también es evidente que el hombre no deviene realmente animal, como tampoco el animal deviene realmente otra cosa. El devenir no produce otra cosa que sí mismo. Es una falsa alternativa la que nos hace decir, o bien se imita, o bien se es. Lo que es real es el propio devenir, el bloque de devenir, y no los términos supuestamente fijos, en los que se transformaría el que deviene. El devenir puede y debe ser calificado como devenir animal sin que tenga un término que sería animal devenido. El devenir animal del hombre es real, sin que sea real el animal que él deviene, y simultáneamente el devenir otro, el animal, es real, sin que ese otro sea real. Ese es el punto que habrá que explicar. Como un devenir no tiene otro sujeto que sí mismo. Pero también como no tiene término, puesto que su término solo existe a su vez incluido en otro devenir del que él es sujeto, que coexiste, forma bloque con el primero. Esto es el ser bruto de la vida. Diría más, el devenir es posible, porque hay ser bruto de la vida. Se puede pensar en devenir desde el momento en el cual otra episteme, otro suelo, nos permite pensar otro tipo de relaciones entre los seres, que no sean de transformación, de mutación, de metamorfosis, de fines, de metas, sino de bloques y de coaliciones. Bien. Bueno, entonces Deleuze, ahora vamos a ver articulación, vamos a pasar, vamos a mostrar la alianza ante estas ideas y algunas ideas bien interesantes sobre lo que es la filosofía, ya que es una charla, digamos, de alguna manera introductoria, lo que es la filosofía para Deleuze y cómo se distingue de otras maneras de ver la filosofía. Entonces, otro cuadrito, retomamos temas y agregamos, ¿no? Episteme clásica, episteme moderna, episteme postmoderna, forma Dios, esto lo dice Deleuze, esto en Foucault, no sé, pero bueno, dice Deleuze que eso está en Foucault, forma hombre, forma ultrahombre. Forma Dios, fuerzas del infinito.
forma hombre, fuerza de la finitud, nuestra episteme posmoderna, digo nuestra, porque también hay duda que es el mundo en el que vivimos, porque incluye todo tipo de características de nuestra experiencia cotidiana, fuerzas de lo finito y limitado. En la episteme clásica hay un despliegue, en la episteme moderna hay un pliegue, y en la posmoderna un sobrepliegue. Ya vamos acá a lo que yo quería detenerme ahora. O sea, digamos que la última, bueno, yo les señalo, ustedes no me ven, genial. Bueno, la última fila sería ya lógica del sentido. Podríamos pensar que la forma Dios nos vincula con una altura, con formas en la altura de que las fuerzas del infinito deberían elevarnos. Y podríamos pensar que la episteme moderna, que la forma hombre, por esto que les decía, de que si bien las fuerzas de la finitud se hacen sin nosotros, no podrían existir sin nosotros, esta idea de que chocan con una positividad que está en las profundidades de lo humano, aparece la idea de la profundidad, y un humanismo de las cavernas, un humanismo que no para de buscar en el interior de nosotros mismos la verdad de la verdad, ya no en Dios, sino en el hombre, pero no en el hombre así nomás, sino en el enigma del hombre. En el enigma del hombre están las respuestas. Si yo buceo lo suficiente en la interioridad del humano, voy a encontrar mis respuestas. Bucear en la interioridad humana puede ser tan profundo como la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? Las categorías que hacen posible pensar el mundo, eso es para Deleuze bucear en las profundidades. Y ante esto, podríamos pensar que la forma ultrahombre, la fuerza de lo finito limitado y el sobrepliegue tienen que ver con la idea de la superficie, que es el plano en el cual se ubica la lógica del sentido. Al mismo tiempo, uno lee mucho la superficie, hay cierta carga negativa o dudosa en la idea de lo superficial, ¿no? Esto es muy superficial y en general es algo malo. Pero hay una reivindicación de la superficie en Deleuze, en la lógica del sentido, que por supuesto hay que tomar con pinzas porque solo se puede aplicar con cierto nivel de tecnicidad. Esto no quiere decir que cualquier superficialidad pasa a ser buena porque Deleuze la reivindicó, no, lo más profundo es la piel, dice bellamente, perfecto. Bueno, veamos qué quiere decir, no es que cualquier tratamiento superficial, no, voy al final y digo, no, yo este libro lo leí superficialmente, como me dijo Deleuze, póngame un 10, profesor. No lo aconsejo, ustedes prueben y me cuentan. Bueno, entonces vamos a leer un poco. Yo necesito acá, porque me falta el subrayado ahí. Bueno, entonces esto es una parte de lógica del sentido, muy linda. Mi buen amigo Rafael McNamara también la usa mucho para introducir a Deleuze. La 18ª series es el nombre de los capítulos. Deleuze tiene esto que a mí me resulta, no me termina de causar gracia, es poner a los capítulos otros nombres. Entonces la lógica del sentido son series, 1000 mesetas son mesetas. Yo soy medio convencional en esto, dígame capítulo, Gilles, no hace falta tanta vuelta. Bueno, entonces, la 18ª serie se llama de las 3 imágenes de los filósofos. Y esto nos interesa, justamente, una se va a vincular con la altura, una con la profundidad y una con la superficie. Vamos a tener una idea mayor de qué es esta cuestión. Bueno, entonces leo arriba la imagen del filósofo, tanto la popular como la científica, parece haber sido fijada por el platonismo. Un ser de las ascensiones que sale de la caverna, se eleva y se purifica cuanto más se eleva. Salteo un poco. La operación del filósofo se determina siempre en la imagen de la ascensión platónica. Se determina entonces como ascensión, como conversión, es decir, como el movimiento de girarse es el principio de lo alto, de donde procede, y determinarse, llenarse y conocerse al amparo de una tal moción. El idealismo es la enfermedad congénita de la filosofía platónica, y, con su sucesión de ascensiones y caídas, la forma maníaco-depresiva de la filosofía.
¿no? Vamos a la altura, pero estamos siempre cayendo, porque nunca llegamos y vamos a la caverna de vuelta. Entonces aparece como lo maníaco depresivo en una clínica de la actitud de la filosofía. Bien, primera actitud. Vamos a la segunda actitud, que empieza el párrafo que aparece ahí abajo. Nietzsche. ¿No? Tú lees Nietzsche, uno lee Nietzsche en Deleuze y dice, pero entonces, pastor, esta es la que va. Esta es la que va porque Nietzsche, escribió Nietzsche la filosofía en 1962, es un nietzscheano renombrado, reivindica a Nietzsche, entonces si dice Nietzsche va a ser bueno, no. Spoiler alert, no es bueno acá Nietzsche, o es bueno en un sentido que habría que pensar, es decir, quizás la profundidad tiene algo, tiene una posibilidad de redención que la altura parece no tener. Sumergirse en las profundidades puede ser bueno, puede ser necesario, puede ser inevitable, pero el problema es no caer así, no quedarse ahí. O sea, si había una cosa maníaco-depresiva en el idealismo, bueno, tampoco caer en una depresión total donde no podemos salir de la caverna. Tampoco la idea. Leo. Nietzsche dudó de esta orientación por lo alto y se preguntó si en lugar de representar el cumplimiento de la filosofía no sería más bien la degeneración y el extravío lo que comienza con Sócrates. Salteo un poco, bueno, no salteo en el libro, no salteo ahí en la pantalla, leo arriba. La filosofía presocrática no sale de la caverna. Estima, por el contrario, que no se está lo suficientemente comprometido con ella, lo suficientemente hundido en ella. Salteo un poco. Los presocráticos han instalado el pensamiento en las cavernas, la vida en la profundidad, sondearon el agua y el fuego. Siempre las imágenes estas nos resultan bellas y terribles, o no terribles, por lo menos a mí me da más belleza. Salteo un poco. Las profundidades encajonadas les parecen a Nietzsche la verdadera orientación de la filosofía. El descubrimiento presocrático, ahí desaparece, porque hablamos de Nietzsche, pero hablamos presocrático, ustedes se perdieron, quizás no. La idea es que hay un espíritu común para Deleuze en esta lectura, entre Nietzsche y los presocráticos. El descubrimiento presocrático para recuperar en una filosofía del porvenir, con todas las fuerzas de una vida que es también un pensamiento. Una vida que es también un pensamiento. O un lenguaje que es también un cuerpo. Bien. Tercera, no tengo placa para la tercera opción, la superficie. Tercer tipo de griegos, no esperan la salvación en las profundidades de la tierra, ni tampoco en el cielo y la idea, la esperan lateralmente del acontecimiento, del este, allí donde, como dice Carroll, se levantan todas las cosas buenas. Y ahí van a hablar algunos términos que nos van a interesar ahora: glotonería, canibalismo, antropofagia. Con lo tal, lo bueno tiene sus cosas, ¿no? El canibalismo, qué sé yo, difícil de reivindicar. Bueno, ¿y a qué nos lleva esto? Nuevo salto, ahora vamos hacia atrás una vez más, a la primera obra cronológicamente, que es Diferencia y Repetición. Bueno, en Diferencia y Repetición aparece el concepto de la bêtise, ¿no? La bêtise, lo pongo en francés, no para hacerme el culturoso, porque siempre perdería en ese lugar, sino porque es muy intraducible porque ha sido traducido de dos maneras. En Nietzsche y la filosofía, que es donde aparece por primera vez, la traductora lo tradujo como estupidez. Y está muy bien, ¿no? Si, no vayan a París a decirle a la gente alegremente que es bête, porque lo van a tomar a mal, porque es decirle estúpido literalmente. Pero al mismo tiempo, ahí ustedes lo ven, ¿no? Está la bête, está la bestia, ¿no? La bestialidad es muy importante. Igual, pero así no se puede traducir seguro, porque fíjense que la frase es, la bêtise es la bestialidad propiamente humana. Entonces, bueno, quedaría muy fea la bestialidad propiamente humana, sería un desastre. Bueno, no podemos traducir ni como bestialidad. En la traducción del libro de Derrida, La bestia y el soberano, lo traducen como bestiada. Yo tuve un alumno una vez que me propuso la mejor traducción, que se viene muy bien para lo que estamos charlando hoy, que es brutalidad, ¿no? Y el bet como el bruto, ¿no? Me viene bárbaro porque viene con el ser bruto del lenguaje. Podría ser, pero no es el punto. Y tiene esta cita que me ha
traído muchos momentos de obsesión desencadenada. Quien quiera sumergirse en propia obsesión vinculada a esto, creo que en el Deleuze y las fuentes de su filosofía 3, que está para bajar gratuitamente en la página de la Deleuziana, está un capítulo donde solo me dedico obsesivamente a tratar de descifrar esta cita. No sé para qué lo recomendé, ahora me da vergüenza. Bueno, la cito. Cuando el poeta satírico recorre todos los grados de la injuria, no se queda en las formas animales, sino que emprende regresiones más profundas. Pasa de los carnívoros a los herbívoros y termina por desembocar en una cloaca, sobre un fondo universal digestivo y leguminoso. Más profundo que el gesto exterior del ataque o el movimiento de la voracidad, es el proceso interior de la digestión. La necedad, así traduce Delphi Bacachese, Betis, de movimientos peristálticos. Entonces, tenemos acá todas las ideas que venimos hablando. Descenso a las cavernas, unas cavernas muy poco agradables, porque son cloacales, no son una caverna toda linda, donde están ahí los prisioneros, pero bueno, están prolijos y limpitos, no. Cloacales, un humanismo sumamente escatológico. En Lógica del Sentido, página 248-249, el poeta satírico se vincula explícitamente a los presocráticos. Estamos dentro del ámbito del descenso a las profundidades. Claramente estamos en el descenso a las profundidades, y es un momento terrible. Es el momento en el que todas las determinaciones, tengo otra placa, ¿sí?, donde el fondo sube a la superficie. O sea, descendemos, pero al descender, el fondo sube a la superficie. No es un camino individual, es un momento en el cual la superficie misma se ve amenazada por ese fondo. No es que yo puedo bajar y digo, bueno, estoy acá, bueno, me liberan, subo a la superficie y ahí veo el sol. No, la superficie está infectada por este fondo. Todo aquello que yo había construido como ordenado y prolijo se me va a desmoronar. El hombre no tiene defensas ante la subida del fondo, no le podemos dar forma ni figura, y todas las determinaciones se vuelven crueles y malvadas, y el sinsentido irrumpe sobre el sentido. ¿Por qué es esto muy importante? Porque la superficie, si fuera, y por eso yo decía medio en chiste, medio en serio, bueno, nombra a Nietzsche cuando habla de la profundidad. Por un lado lo va a criticar, porque va a decir, bueno, ese camino no termina de funcionar, pero al mismo tiempo hay algo de verdad o necesario en ese descenso, porque si no, si está absolutamente autónomo de esa profundidad, de ese fondo, la superficie pasa a ser una nueva altura, pura, limpia, perfecta. Pero no, nuestra superficie está todo el tiempo amenazada, todo el tiempo dejando pasar los hedores que vienen desde las cloacas de las profundidades. Qué lástima, qué lástima. Esta sí que me da lástima. Me da lástima. Yo quería compartir esta cita con ustedes, no lo voy a hacer. Esto es bellísimo. Pero si tienen diferencia y repetición, página 233, termina la reunión, van a ir a leer. Esto es así, es tan linda como la anterior. Tan linda como la anterior, ¿no? Este es quizás el origen de la melancolía. No puedo retenerme. Este es quizás, leo abajo, el origen de la melancolía que pesa sobre los más hermosos rostros. El presentimiento de una horrible fealdad propia del rostro humano, de un ascenso de la betis, de una deformación en el mal, de una reflexión en la locura. Es terrible, es terrible, es terrible. El fondo sube la profecía, nada queda en pie, nada queda en pie. Todo se destruye. Un momento terriblemente nihilista. Y mucho más peor, que bien que hablo, qué suerte que me convocaron, deben estar orgullosos de mí. A diferencia del error, ¿no? En esto se detiene bastante Deleuze cuando va a presentar la betis en diferencia de repetición, dice, no, esto no es el error, porque el error, ¿cómo se relaciona el error con la verdad? O sea, reafirma la verdad. Yo me puedo equivocar porque hay una verdad. O sea, si yo cometo un error, por ejemplo, digo 2 más 2 es 5, eso solamente reafirma que 2 más 2 es 4. ¡Ah, no! Dijiste 5, 2 es un gil. Claro, no, estamos reafirmando. O sea, el error reafirma la verdad. Solo me puedo equivocar porque hay una verdad.
Acá es distinto, o sea, cuanto mejor pensamos, menos nos equivocamos. Lo vamos dejando afuera el error en un camino iluminado hacia la sabiduría total, donde no hay errores. No pasa lo mismo con la betis. La betis es trascendental, es una estructura del pensamiento como tal, y no un error. ¿Qué quiere decir? Cuanto más pensamos, más estúpidos nos volvemos. No podemos salir de ello. Y por el contrario, o sea, cuando pensamos que no somos estúpidos, o cuando somos demasiado listos, es porque no hemos pensado lo suficiente. Ese es el momento donde uno dice, la tengo re clara. Bueno, pensar un poco más te vas a ver que la cuestión es más compleja. Es tan compleja que no entendés nada. Y no entendés nada porque sos un estúpido. Es así. Es como funciona la filosofía. La filosofía es muy poco gratificante, como decir. Bien, a todo esto, en este momento terrible, Foucault, en la reseña que escribe sobre diferencia y repetición, que se llama Teatro Filosófico, si vamos a mostrar cómo Deleuze toma a Foucault, no podemos dejar de mostrar cómo Foucault toma a Deleuze, y dice, hay un momento terrible, que es lo peor que le puede pasar a la filosofía de la diferencia, que es transformarse en indiferencia, que todo equivalga, que todo dé lo mismo, que todo valga igual. Muchas lecturas deleuzianas que yo trato de combatir cuando puedo, cuando dicen, bueno, esta cuestión de, bueno, el rizoma, fluimos, da todo más o menos lo mismo, bueno, eso no es la filosofía de la diferencia, es la filosofía de la indiferencia, si todo da lo mismo, ¿no? Entonces acá dice Foucault, grandeza de Warhol con sus latas de conserva, sus accidentes estúpidos y su serie de sonrisas publicitarias. En esta traducción, betis es estupidez. Equivalencia oral y nutritiva de estos labios entreabiertos. Eso también, sí, supongo que Warhol es cultura pop, todos tienen las imágenes de los cuadros de Warhol, que es lo que está citando acá, mentando acá Foucault. De esos dientes, de esas salsas de tomate, de esa higiene de detergente. Equivalencia, y la cosa se pone terrible, todo muy lindo, muy publicitario, Marilyn Monroe, el detergente, la latita de sopa, y de pronto Warhol, que no era ningún ingenuo, hace lo mismo y ¿qué pone? Un coche reventado, el final de un hilo telefónico en lo alto de un poste, los brazos centelleantes y azulados de la silla eléctrica. Todo equivale, dice la estupidez, la betis, zozobrando en sí misma y prolongando hasta el infinito lo que ella es mediante lo que ella dice de sí misma. Aquí o en cualquier lugar, siempre lo mismo. ¿Qué importan algunos colores variados y claridades más o menos grandes? Qué estúpida es la vida, la mujer, la muerte. Qué estúpida es la estupidez. Momento terrible. Y ahora, momento optimista, trae Foucault. Pero al contemplar de frente esta monotonía sin límite, de súbito se ilumina la propia multiplicidad, es decir, la diferencia. Sin nada en el centro, ni en la cima, ni más allá. Sin altura y sin profundidad. Crepitación de luz que corre aún más aprisa que la mirada e ilumina una por una estas etiquetas móviles, estas instantáneas cautivas, que a partir de ahora, para siempre, sin formular nada, se emiten señales unas a las otras, se comunican. De repente, sobre el fondo de la vieja inercia, equivalente, ese fondo terrible que subía a la superficie, la profundidad, donde buscábamos la verdad de la verdad, y solo vamos a encontrarnos a nosotros mismos en una monotonía sin límite. El rayado del acontecimiento desgarra la oscuridad y el fantasma eterno se dice en esta lata, este rostro singular sin espesor. Le damos crédito a Sebastián Amarilla por la intervención sobre las latas de tomate de Warhol con la carita de Deleuze. Bien, estamos medio sobre el límite de tiempo. ¿Me pongo 15 más tengo, Antonio? Yo creo que sí. Dale, buenísimo. 15 más, igual me voy a tener que apurar. Pero bueno, pero por lo menos voy a llegar a algo. Bien, entonces el paisaje de lo trascendental se anima. Dice Deleuze, el fondo no es meramente lo indeterminado. Continúa abrazando la determinación, como la tierra
al zapato, dice en el mismo lugar, en la cita que no les pude leer porque el tiempo es tirano, sino el abismarse hacia otra forma de determinación, otra episteme en los términos que hablábamos al principio. La betis se transforma en la betis real. No una betis lamentable, pero también puede ser betis real, ¿no? Y ahí aparece la idea de Warhol, ¿no? De súbito se ilumina la propia multiplicidad. Y hay una violenta reconciliación, dice ahí en página 234 de la traducción de Amorortu, el individuo, el fondo y el pensamiento. Entonces se reconcilian. El fondo había subido, ya no podíamos ni pensar, tanto pensábamos, en el momento éramos estúpidos, estábamos ahí anodados, atrapados en el sinsentido, inmóviles, estúpidos, como Bouvard y Pécuchet, los personajes de Flaubert, era todo muy terrible. Pero aparece la posibilidad, y aparece. ¿Por qué aparece? Porque el fondo sube a la superficie, y la superficie es el lugar del sentido. Ese lugar están pasando cosas, está la diferencia, está la multiplicidad. Se reconcilian en el fondo, que subía para destruirlo todo, de pronto se reconcilia con el individuo y el pensamiento. Individuo y pensamiento remiten a dos de los conceptos fundamentales, diferencia y repetición de la ontología deleuziana, tal como los pensamos con la deleuziana. Para más detalles, además de los pocos que voy a dar yo ahora en el tiempo que me queda, los remito a el libro Introducción en Diferencia y Repetición, también de descarga gratuita en la página de Deleuziana. Bien, el individuo se vincula con la individuación, que a su vez se vincula con concepto capital, ontológico de Deleuze, en diferencia y repetición, intensidad. Pensamiento, que es a la vez lo impensable y lo que debe ser pensado, se vincula con las ideas con mayúsculas, no en sentido platónico, sino en sentido deleuziano. Entonces, esa reconciliación que aparece con la betis real, lo que hace es articular todos los planos de la ontología. Bueno, entonces tenemos una breve esquematización de la ontología fundamental de diferencia y repetición, una triplicidad ontológica donde tenemos la idea que acabamos de mencionar, la intensidad y la extensión, y ven a la derecha, marcando el plano virtual y actual. Toda esta esquematización, objeto de miles de debates en los estudios deleuzianos, sobre los cuales no vamos a entrar hoy. Bien, bueno, la idea deleuziana puede leerse desde la historia del cogito. A mí me gusta siempre leerla de la historia del cogito, entiendo que cogito cartesiano, pienso, luego existo, la mayoría de ustedes estarán familiarizados con esta idea. Y en la época clásica, ¿no?, que es la época donde Descartes, como decía, Foucault dice, no, las teorías de los filósofos son secundarias, es un libro de filosofía muy raro, las palabras y las cosas, porque los filósofos aparecen en forma muy marginal, secundaria, derivada, ¿no?, al costadito, y lo principal son otros nombres, otras ciencias muy distintas. Pero sin embargo, la época clásica aparece ahí, ¿no? Dice, la época clásica, dice Foucault en algún momento, el yo pienso, la determinación, y el yo soy, lo indeterminado, encuentran garantizado su pasaje por el discurso, por el cuadro de la episteme clásica. Por eso yo pienso puede inmediatamente ser el yo soy. En la época moderna, el yo pienso está discontinuado respecto del yo soy, ¿no? Lo que yo pienso y lo que yo soy ya no se unen inmediatamente, aparece una grieta, una discontinuidad en el seno mismo de nosotros mismos. En la betis, lo indeterminado y la determinación van de la mano, simultáneos, ¿no? Como en el cogito cartesiano prácticamente, ¿no? El yo pienso determina inmediatamente la determinación. La idea deleuziana va a plantear lo siguiente. Allí donde Descartes trabajaba con dos valores, que eran solamente la determinación y lo indeterminado, lo que hace falta es agregar, siguiéndolo a Kant, un valor más, lo determinable, la forma bajo la cual lo indeterminado es determinable por la determinación. Esta forma para Kant va a ser la forma del tiempo, para Deleuze también, con la diferencia que Kant las separaba
¿Mm? Una cosa, por un lado la determinación, por otro lado determinable, por otro lado indeterminado, y Deleuze piensa que tienen que estar totalmente integrados, tienen que estar funcionando como una máquina, en la cual todas son piezas necesarias, donde lo indeterminado, ese fondo que tanto nos atemorizaba en el momento de la Betis, lo determinable como relaciones diferenciales de estos indeterminados, produciendo, por eso hablo de máquina, produciendo valores, apareciendo los valores que le van a dar sentido a los acontecimientos. Y ahí aparecerá también la determinación. Esto es muy rápido, muy esquemático, pero lo importante es observar cómo esto va siguiendo, ¿no? Lo que pasa es, el fondo sube a la superficie, no tiene forma ni figura, esa profundidad va a dar sentido, como dijimos, en el sentido de la superficie que está trabajando, de la lógica del sentido, porque lo que está subiendo no es solo lo indeterminado, indiferente, como criticaba, como decía, esto no puede ser, decía Foucault, leyendo a Deleuze, trayéndolo a Warhol, no puede ser que todo equivalga, no, y no todo equivale porque lo que sube también son las ideas. Por eso el paisaje trascendental se anima, por eso la filosofía de Deleuze es una filosofía de la diferencia y no una filosofía de la indiferencia. Bien, y para cerrar, último tema que vamos a ver es, habíamos dicho, la alianza entre la Betis es posible por el lazo que une el pensamiento con la individuación. Reconciliación violenta del fondo, el pensamiento y el individuo, una individuación que es inseparable del fondo puro, de la pura diferencia en las ideas, y que a mí me gusta ilustrar, por eso dice algo en la introducción en diferencia y repetición para el concepto de individuación, que lo irritó mucho al director de la colección, que es Rafael McNamara, que es empezar mi texto sobre diferencia y repetición haciendo lo que me parecería un horror en abstracto, que es citar otro libro, que no es diferencia y repetición, sino mil mesetas. Pero para mí es donde mejor se entiende individuación. Comparto esta cita y ya voy cerrando. Existe un modo de individuación muy diferente del de una persona, un sujeto, una cosa o una sustancia. Nosotros reservamos para él el nombre de aeseidad. Una estación, un invierno, un verano, una hora, una fecha, tiene una individualidad perfecta que no carece de nada, aunque no se confunda con la de una cosa o un sujeto. Son aeseidades, en el sentido de que en ellas todo es relación de movimiento y de reposo, entre moléculas o partículas, poder de afectar y de ser afectado. Cuando la demonología expone el arte diabólico de los movimientos locales y los transportes de afectos, señala al mismo tiempo la importancia de las lluvias, los granizos, vientos, atmósferas pestilentes o polucionadas con sus partículas deleterias, favorables a esos transportes. Salté un poco. En Charlotte Brontë todo se expresa en términos de viento. Las cosas, las personas, los rostros, los amores, las palabras. Todo es viento. Las 5 de la tarde de Lorca, cuando el amor acaba y surge el fascismo. Qué terrible las 5 de la tarde. Se dice que historia, que calor, que vida, para designar una individuación muy particular. Entonces, individuación son este tipo de aeseidades. Y lo importante es, no son sueños ni fantasmas, somos eso. Somos aeseidades, tenemos que poder concebirnos como aeseidades para poder, de alguna manera, existir en este mundo contemporáneo y para poder devenir, si queremos, no quedar estancados para siempre nosotros mismos. Bueno, salteo, tiempo es tirano. Estos conceptos son bien importantes. La aeseidad no es una abstracción, una aeseidad no te cuento nada. Deleuze y Guattari en 1000 mesetas se detienen, dicen que hay una longitud y una latitud que caracteriza la aeseidad, que la determina, ¿no? La longitud como relaciones de movimiento y reposo, de velocidad y lentitud, y la latitud como afecto de lo que soy capaz. ¿Qué puedo hacer? O sea, la individuación que soy yo, la aeseidad que soy yo, va a determinar de qué soy capaz. Porque yo no puedo cualquier cosa. Ciertas cosas me llevarían a la muerte. Ciertas cosas me matarían, pero para otro sentido. No por su gran intensidad, sino por su aburrimiento. Entre esos dos umbrales yo sigo mi vida. Pero nadie sabe lo que puede un cuerpo, como
dice Spinoza y siempre destaca Deleuze, y por lo tanto es experimental y es complejo. Bien. Entonces, si ustedes se piensan como deseidades, si pueden pensarse, están un paso de devenir, había dicho. Porque hay dos tipos de deseidades. Están las deseidades de agenciamiento, un cuerpo, y de interagenciamiento. Y ahí es donde aparecen los cruzamientos, los bloques, ¿no? La avispa y la orquídea, el hombre y el babuino. El hombre que deviene mujer y la mujer, el hombre y el animal. Todos los devenires son bloques. Cuando se arma un bloque, no es que pasamos a ser lo otro, no nos transformamos, sino que al armar un bloque ya no somos nosotros mismos. Estamos cargados de las rocas y de los animales. Y si observan en este cuadro, hay bloque piedras, un devenir anorgánico, son todos términos de 1000 mesetas, que tienen que ver con el ser puro del trabajo. Hay un bloque de literatura, un devenir asignificante, que tiene que ver con el ser puro del lenguaje, o sea, el lenguaje no para representar algo, para significar algo, sino como algo que forma bloque con nosotros, ¿no? Cuando yo digo, leamos esta cita que está buenísima, a veces cuando uno lee una cita de filosofía de literatura, cuando lee un libro, una novela, cuando lee una poesía, siente que uno deviene bloque con el lenguaje, que ese lenguaje amplía algo, que somos más que antes, que nos hemos transformado, pero no para hacer otra cosa, sino porque hemos incorporado ese lenguaje puro a eso que éramos antes, que era tanto más pobre. Finalmente, los bloques animales, en el devenir animal y el ser puro de la vida. Bien. Ok. Cerramos entonces, cumplo con todas mis promesas del principio de la clase, con la imagen cristal. ¿Por qué es tan importante? Porque si habíamos hablado de cómo se vinculaban lo actual y lo virtual en aquella placa, con la ontología básica deleuziana, si habíamos hablado de épocas, una época clásica, una época moderna, una época posmoderna, no tenemos que pensarlas como sucesiones del buen sentido, sino, me parece a mí, bajo el concepto de imagen cristal, que nos habla de coalescencia, de circuito, de indiscernibilidad, que mantiene su distinción, no es lo indistinto, no es la indiferencia. Última cita. La imagen cristal, o la descripción cristalina, tiene dos caras que no se confunden. Porque la confusión de lo real y lo imaginario es un simple error de hecho, lo mismo que hablábamos del error de la Betis, ¿no? Yo me equivoco en lo real y lo imaginario, no me equivoqué, no era real e imaginario, fue una fantasía, no era fulano, era mengano. Y no afecta su discernibilidad. La confusión está solamente en la cabeza de alguien. Yo me equivoqué. Yo imaginé algo que no era. Imaginé que me amabas y sin embargo. En cambio, la indiscernibilidad constituye una ilusión objetiva. Una ilusión objetiva. Ella no suprime la distinción de las dos caras, sino que la hace inasignable, pues cada cara toma el papel de la otra en una relación que es preciso calificar de presuposición recíproca o reversibilidad, ¿no? Coexisten, son indiscernibles, pero no son solo dos, son todas las facetas del cristal, que bien puede ser infinito. Y así me gustaría, para cerrar, insistiendo sobre lo que comenté al pasar, que pensemos tanto los diferentes conceptos que hemos ido atravesando, no como verdades que se van superando una a otra, como errores. Y este Platón y la ascensión, qué gil Platón, no, por favor, qué gil Platón, no podemos. Es un gran genio, extraordinario filósofo. Hay algo de Platón en nuestra manera de pensar el mundo, a eso voy. Hay algo de los presocráticos, hay algo de Nietzsche, hay algo de la profundidad de nuestra manera de pensar en el mundo. Por supuesto, no se trata de superar, sino de ver cómo se componen en un cristal donde coexisten todas. Y entonces, cuando pensamos esta placa, no podemos pensar primero Renacimiento, después época clásica, después época moderna, después época moderna, sino desde la época posmoderna, como somos un poco renacentistas, ¿no? El renacentista estaba con la semejanza, el mundo de los signos, ¿no? Estamos buscando signos, estamos tratando de descifrar las cuestiones. Leemos el horóscopo, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque tenemos el lado renacentista.
tenemos algo del discurso que estructura en forma de cuadro la realidad y le da sentido, ¿no? Somos una planilla de Excel, ordenamos. Seguimos ordenando. Viene Maricondo, se hace famosa, ordena. Seguimos ordenando. Tenemos mucho de la época moderna. Tenemos mucho de... Seguimos siendo hombres en sentido Foucaultiano. Seguimos tentados en buscar en nuestras profundidades la verdad de la verdad. Lo mismo vale para la perspectiva política. Esto lo dejo solo como pantallazo. No hay una sucesión, estamos hablando de la etapa del poder de Foucault, entre la soberanía, la disciplina y la biopolítica, sino que en nuestra edad contemporánea todas coexisten, como en un cristal. Hay rasgos soberanos, hay mecanismos disciplinarios y, por supuesto, de biopolítica o de seguridad. No vienen primero sociedades disciplinarias y luego la de control, sino que coexisten. Finalmente, no hay primero Estado, después capitalismo, después nomadismo o máquina de guerra con una perspectiva de liberación, sino la coexistencia de todas estas dimensiones y el desafío de ver qué podemos armar con todas ellas. Me pasé solo 15 segundos, estoy muy orgulloso, espero no haber corrido demasiado al final. Si no entendieron, me preguntan, para eso están las preguntas. Bueno, dejo de compartir. Muchas gracias, Julián. Bueno, ahora tenemos un espacio de las preguntas. El que quiera levanta la mano, le damos la palabra, o también puede escribir. A ver. Me llegan acá por interno preguntas de amigos. Vicente Muñoz dice, ¿qué es lo virtual? ¿Qué es la idea? Así. ¿Qué Así. es la filosofía de Deleuze? Me puedo preguntar. Bueno, la idea es, voy a retomar más o menos las ideas que... Estaría bueno. ¿Quién lo preguntó? Discúlpame. Vicente Muñoz. Vicente, ¿cómo estás? Encantado. Estaría bueno si pudieras especificar un poquito qué es lo que te... La pregunta sería, ¿qué es lo que te generó la duda? Si yo te puedo orientar. Lo que podemos decir, para entendernos entre nosotros, es que justamente es lo que impide que haya indeterminación en el mundo. O sea, nosotros notamos que existen ciertas regularidades, como decíamos, lo que puede un cuerpo. ¿De dónde viene lo que puede un cuerpo? Bueno, el cuerpo puede, vinculado al tipo de idea que encarna. Podemos decir, pensémoslo políticamente, ¿qué es el Estado? Bueno, el Estado es lo que es, tiene determinadas determinaciones porque encarna una idea del Estado. ¿Qué es el capitalismo? Cuando leemos El Capital de Marx, ¿no? El Capital de Marx, eso es una descripción del capitalismo. No, Marx aclara varias veces que no. Entonces, ¿qué es? La idea de capitalismo que nos permite luego entender que haya capitalismo en el mundo. Por supuesto, las ideas en el mundo no se parecen. Las cosas en el mundo no se parecen a sus ideas. Pero la idea es aquello que permite que haya determinaciones, que haya precisiones, singularidades, ¿no? Podríamos decir. La idea del agua incluye la posibilidad de que a cierta temperatura alcance el hervor. Ese tipo de ideas. Julián, yo tenía una pregunta así como para los que no están incluidos en la cuestión de Lesiana y todo eso. ¿Cómo distingues lo virtual de lo actual? ¿O cómo empiezas a darte cuenta que existe lo actual? Porque eso es, al menos a mí me pasó así, leía Deleuze y me di cuenta que existía lo actual y nunca antes lo había pensado. O lo virtual. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que lo que vimos al final, la última placa, ¿no? Imagen cristal, ¿no?
Y esta distinción no es fija, no es siempre lo virtual es lo virtual y siempre lo actual es lo actual. Todo depende del lugar de problematización donde estamos. Lo primero que tenemos que tener es un problema. Primero tenemos que tener es un problema, por eso le preguntaba a Vicente si me podía decir un poquito más. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me estoy preguntando esto? O sea, ¿en qué sentido necesito en un momento determinado de mi vida distinguir qué parte pertenece a lo actual y qué parte pertenece a lo virtual? ¿Qué es aquello oscuro, extremadamente distinto, distinto en el sentido diferente, donde la diferencia es tan grande que a mí me parece como un fondo insondable que va a destruirlo todo? ¿En qué momento necesito o no tengo otra que hundirme en esa profundidad de distinciones puras? Quizás para cambiar de idea, quizás para darme cuenta que las ideas que subyacían, porque esto es muy importante, pero claro, si hay una diferencia importante entre la idea platónica y la idea deleuziana, es que la idea platónica se supone fija, hecha desde siempre, siempre igual a sí misma, y la idea deleuziana es una multiplicidad en constante producción, entonces siempre se están mutando. Pero a veces, como muchas cosas en el mundo, cuando encarnan, se vuelven fijas y rígidas y empezamos a repetirla, por muy bella que sea la idea. Pensemos en arte, ¿no? Bandas musicales, pensemos en rock, ¿no? Sacan un bello disco y luego empiezan a sacar un disco que se parece un poco al primero, y luego se parece el otro poco al primero, el mismo disco. El disco primero era genial porque encarnaba una idea, quizás sea el momento creativo de sumergirse en la profundidad para tratar de buscar una nueva idea, de reformar la idea y empezar a producir nuevamente músicas. El problema es que en la realidad coexisten, no es que está en otro ámbito. Cuando uno escucha una canción, lo virtual y lo actual coexisten. Esto es una distinción conceptual. ¿Qué parte pertenece a la génesis de las determinaciones? ¿Qué parte afecta ahora ya no nuestro pensamiento, sino nuestra sensibilidad y nos expone a lo que podemos y lo que no podemos? Es otro problema. El problema de claro, esta idea de que la intensidad es actual es una idea de Rafael McNamara, que es la más verosímil, pero no necesariamente la verdadera. Pero si aceptamos que lo actual encuentra la intensidad, están esos problemas de evaluación en términos de intensidad. Bueno, ahora estoy tratando de pensar que puedo. Ya no me importa que digan Carlos, lo que quiero es poder realizar determinada experiencia sin morirme. ¿Qué puedo? Entonces ahí estamos en otro tipo de planteo, pero un planteo ya en el término de lo actual. Y luego hay un montón de cuestiones vinculadas en lo actual extensivo que también son muy importantes, ¿no? En lo actual extensivo tenemos problemas que son uno de los planos de la eseidad, cuando hablábamos de relaciones de movimiento y de reposo, de composición y de descomposición. Y ahora estamos en un plano muy práctico, que también es importante, y que a veces hay que pararse ahí, ¿no? Necesito comer, es un problema extensivo, ¿no? Mi estómago necesita comida. Y esto puede generar situaciones muy enojosas, como la que dice él leyendo Spinoza, ¿no? Bueno, hay un perro, un pedazo de paté y yo, bueno, el perro tiene hambre, yo también, ¿quién lo come? Bueno, le doy una patada al perro, el perro me muerde. Bueno, estamos en un conflicto plenamente extensivo, pero no por eso menos importante. El problema no es lo que nos sirve la filosofía en general y esta filosofía en particular, para tener herramientas de análisis para ver, bueno, en qué plano nos ubicamos. El plano extensivo tiene muchas virtudes, es en el cual vivimos habitualmente, pero tiende hacia la degradación y la muerte. El plano intensivo suena mucho más bello, ¿no? Suena un viento, como decía Charlotte Tronté, muy lindo, pero al mismo tiempo nos pone ante una evaluación muy particular que por momentos no nos va a hacer, y por momentos va a ser todo lo que cuenta. Todo lo que cuenta para ciertas decisiones está en nivel intensivo. Hablaba al pasar de las relaciones amorosas. Bueno, relaciones amorosas, en definitiva, lo único que cuenta es una evaluación a nivel intensivo y no extensivo. Y no importa qué idea encarnemos. Lo que importa es si lo podemos o no lo podemos. Y si aumenta o disminuye nuestra capacidad de actuar. No sé si te orienta, Antonio, para qué sirve una flor.
Sí, me orienta. Gracias. Quería leer una pregunta de Camilo, que dice: muy buena charla, Julián, gracias por participar de nuestro espacio filosófico. Según esta nueva episteme de la muerte del hombre, ¿qué se puede hacer para entender este nuevo escenario a través de lo que Deleuze ha propuesto en su obra filosófica? Bueno, eso trató eso trató de tratar la situación. Bueno, me parece que hay una serie de elementos muy interesantes, muy importantes para tratar de pensar este nuevo. El principal es el que dije al final, ¿no? La idea de la coexistencia o coalescencia de las capas del tiempo, ¿no? O sea, hay especificidades, ya las nombramos. Un ser bruto del trabajo, donde aparecen las máquinas de tercera generación, como el punto central de la, podríamos llamar, siguiendo la serie Karma Deleuze, la organización social. Bien. Bueno, mucho para pensar ahí. En nuestra vida cotidiana, en el rol de las máquinas de tercera generación, nos desplazan, no nos desplazan, cuál es nuestro lugar, cuál es el lugar del trabajo, de dónde viene el valor y por lo tanto de dónde viene el salario, de qué vamos a vivir, muchas cosas para pensar en nuestra situación actual. El ser bruto de la vida, ¿no? Alianzas de otro tipo, relaciones de otro tipo con la vida animal, con la vida vegetal, con la vida inorgánica incluso. Antropoceno, crisis climática, todos estos temas llevan a pensar en este plano. Bueno, ser bruto del lenguaje, de qué manera nos relacionamos de una manera no representativa y no expresiva con ese lenguaje, para qué nos puede servir, que nos cambia la experiencia de la literatura. Esto es un plan, está la especificidad. Pero la otra especificidad de la especificidad es que todo esto coexiste como capas con lo que podríamos llamar pretérito, que no está en el pasado, sino que es una dimensión del presente, donde pueden aparecer entonces elementos valiosos vinculados con la forma hombre. Pueden aparecer políticamente, decía recién, puede aparecer elementos de las sociedades disciplinarias que resultan muy valiosos. Por ejemplo, las instituciones hospitalarias en el curso de la crisis del COVID, ¿no? Decía de construir nuevos hospitales. Nadie podía decir, saquen estos hospitales, instituciones de entierro. No, denme un hospital porque no puedo respirar, póngame el respirador ya, por favor, porque muero. Entonces, todas estas dimensiones se pueden pensar como cajas de útiles para enfrentar y para resistir, porque también coexiste, esto no es bueno y malo, o sea, coexiste en un sentido que tiene que ver, volvemos a otro nivel de análisis, con nuestra capacidad de actuar, con lo que podemos. Hay ciertas cosas que no podemos comer menos de tanto. Entonces, bueno, la línea de indigencia que se llama, bueno, es la línea donde ya no podemos subsistir porque con tan poca comida no podemos comer. Entonces, si no podemos eso, no podemos aceptar una organización social que nos condena a eso. Bueno, y muchos otros aspectos que ustedes conocen bien que han estado el condenero. O sea, todo pareció que no podían ya seguir pagando más por el subte, pero todos sabemos que eso destató un reguero de cuestiones que no podíamos. Entonces, bueno, vinculado a lo que podemos y lo que no podemos buscar alianzas y construir cristales que nos permitan la lucha. La lucha no puede ser solamente, a mi entender, nihilista de destrucción, sino debe ser constructiva y por lo tanto ningún elemento es poco. Pero al mismo tiempo, desde el lado podemos decir del antagonista, el que no entiende que no podemos mandar tanto porcentaje de la población mundial por debajo de la línea de indigencia alegremente, también hay una alianza con el Estado, por ejemplo, sociedades disciplinarias. Así que bueno, esos son los elementos de análisis. No se trata de ser mejores o peores, sino de buscar nuevas armas, decía Deleuze en la postdata de las sociedades de control. Bueno, muchas gracias, Julián. Buenísimo. Si no hay más preguntas, perdón, eran gracias a esto. Creí que era gracias a todo. Perdón. No, sí, era gracias a todos. Gracias a todos, perfecto, buenísimo. Porque te vi que leías y ahí me generaste un momento de confusión. No, es que Camilo te agradecía, pero ahí tú lo puedes leer.
Bueno, les agradezco un montón el espacio para conversar. Lamento un montón que haya sido virtual y no haber podido seguirla con alguna cervecita o algo y una charla más distendida, pero no falta la oportunidad. Sí. Bueno, Bueno, les deseo lo mejor con este ciclo de nos conferencias. vemos entonces. Continúen.